Hablaremos ahora de la unidad número 5 de prótesis removible 3, que refiere a la preparación del aro y el proceso de colado. Como primera medida tenemos que mencionar que el instrumento o el componente que va a hacer que nuestro metal fundido entre dentro de o complete ese patrón tiene que estar proyectado o ese metal fundido tiene que entrar, digamos, a ese patrón a través de un conducto o varios conductos que transportan, como decíamos recién, el metal fundido. Estos conductos se los suele llamar bebederos. La función de los bebederos en este patrón, como decíamos entonces, generar un conducto dentro del aro para que permita a posterior, luego de la etapa del colado, que el flujo continuo del metal entre en el aro y complete toda la forma que nosotros dejamos o que nosotros hicimos en aquel primer patrón. La cantidad depende entonces, la cantidad de bebederos depende de las dimensiones de los conectores mayores y de la brecha desdentada, y obviamente depende también de la cantidad de retenedores. Tenemos que decir también que hay dos tipos de bebederos principales y bebederos secundarios. Los bebederos principales no deben ser menos de 2 milímetros de diámetro y siempre se ubican en los conectores mayores, o siempre están conectados a los conectores mayores, a las bases o a las sillas, y los secundarios nunca tienen que tener menos de 2 milímetros de diámetro y se colocan en los apoyos que pertenecen a cada retenedor. Es decir, que cada retenedor va a tener un apoyo. En ese apoyo debería colocarse cada bebedero. Tenemos que decir también que los bebederos nunca pueden tener una dirección curva en 90 grados, sino que simplemente tienen que tener una leve curva para que el metal fluya correctamente o fluya en forma continua, digamos. La colocación de esos bebederos tienen que tener entonces, como dijimos, una dirección curva y nunca de 90 grados. Se debe tener buena cantidad de bebederos para asegurar el flujo continuo, lo que decíamos recién. La unión de los bebederos se realiza con cera de incrustación, es decir, cómo uno yo el bebedero a mi patrón de cera a través de cera de incrustación, y todos los bebederos se unen en el centro, es decir, todos los bebederos que nosotros coloquemos en ese patrón tienen que estar definidos todos hacia un mismo lugar y hacia una misma dirección, como una madeja de hilo, una madeja de cables que van hacia el centro del modelo. Aquí una imagen, vamos a ampliar un poco más. Aquí tienen una imagen de arriba y una imagen de costado, en donde tenemos o en donde se observa un patrón de cera con todos sus bebederos. En la unión de todos los bebederos en el centro del modelo se debe colocar el formador de aro, que es una especie de embudo, siempre tiene que estar en el medio del modelo, a una distancia aproximadamente, o el comienzo del formador de aro, o el embudo, tiene que estar a una distancia aproximadamente de 1 centímetro, contando desde la cúspide más alta del elemento, o ubicamos el elemento más alto, ubicamos la cúspide y contamos 1 centímetro hacia arriba, 1 centímetro hacia arriba, y ahí colocamos el embudo, o ahí debería ser el comienzo del embudo. Además, debemos rellenar el embudo con cera rosa para que nuestro revestimiento, cuando realicemos la confección del aro y coloquemos el revestimiento dentro de ese aro, el revestimiento no caiga dentro del embudo, o evitar que caiga dentro del embudo, o si cae dentro del embudo con esa cera rosa, impedimos que el revestimiento estropee nuestro patrón de cera.
Entonces, en la unión de los bebederos en el centro del modelo se debe colocar un formador de aro, crisol o embudo a la altura de 1 centímetro, como decíamos recién, encima de la cúspide más alta de los elementos vecinos a la brecha desdentada, todo sellado con cera rosa, lo que mencionábamos recién. A posterior nosotros tenemos que encontrar o confeccionar una base de un material duro, puede ser un cartón, adherimos ese modelo con nuestro patrón sobre ese cartón y después con un material que generalmente no tiene que ser cartulina, sino algo un poco más resistente porque el revestimiento tiene un peso, podría tirarnos abajo esa cartulina, por eso no tiene que ser cartulina. Realizamos una circunferencia que tiene que estar bien pegada al modelo y haremos el investido del revestimiento dentro de ese aro y por fuera del embudo. Entonces, antes de comenzar con el armado del aro, se debe colocar, obviamente nunca hay que olvidarse de poner el liberador de tensiones sobre la cera. El cilindro para aro viene de, podemos encontrar también, no solo hacerlo de no solo hacerlo de un cartón duro, pues se pueden encontrar aros también de silicona, de metal, de plástico, y se pueden confeccionar, como decíamos recién, con cartón resistente, todos menos los cilíndricos se deben retirar después del fraguado del revestimiento. Es decir, que si nosotros confeccionamos uno con cartón no habría problema antes de ponerlo en el horno, pero si confeccionamos uno con algún cilindro, con algún aro siliconado, tendremos que sacarlo antes de llevarlo al horno. Las paredes del aro siempre deben estar a 1 centímetro contando desde el modelo. Es decir, las paredes del aro tienen que estar, deben estar a 1 centímetro contando desde el modelo, pero lo más pegado al modelo posible. Continuamos, entonces, los pasos para preparar el cilindro del aro. Utilizamos una vibradora. Debemos sellar ese cartón o nuestro cilindro con cera rosa en su borde más cinta de papel. Preparamos el revestimiento en sus proporciones correctas, esto es correcta de polvo y correcta de líquido. E introducimos el revestimiento dentro del aro. Se fija el modelo entonces a la base del aro con cera rosa, se coloca el cilindro, se fija la base y en una taza de goma se prepara el revestimiento. Las proporciones de polvo y líquido va a depender obviamente del fabricante. Proceso de investido, donde coloca el revestimiento. En esta imagen ve que se observa que ha caído un poco de revestimiento dentro del embudo. No habría problema siempre y cuando no lo tape el embudo. Nuestro límite para poner revestimiento es hasta el borde del embudo. Se lleva al aro la vibradora, se vierte el revestimiento, como decíamos recién. Luego que el revestimiento comienza a fraguar, se retira el formador del crisol o el embudo. Es decir, este embudo, una vez que el revestimiento empieza a endurecer, lo podemos retirar y ya nos queda la entrada de nuestro metal fundido, lo cual va a entrar por ahí en el proceso de colado. Hablando un poco entonces, aquí una imagen con el aro fraguado. Una vez que finaliza el proceso de fraguado, se retira el cilindro, como decíamos, y nos queda una circunferencia, un aro, donde tiene revestimiento fraguado, con una entrada o un embudo hacia que mira, o ese embudo mira hacia todos los bebederos. A posterior se lleva al horno de colado para comenzar nuestro proceso de colado, que vamos a mencionar ahora o describir muy rápidamente cuál sería el proceso de colado. Antes de hablar del proceso de colado tendríamos que mencionar las características de un horno de desencerado. El horno de desencerado generalmente es un receptáculo donde tienen sus paredes resistencia que elevan la temperatura, tiene una tapa, todo con material refractario. Hay hornos que son programables a cierta temperatura, en donde nosotros podemos programar el mismo para el proceso de colado. Puntualmente con lo que es un proceso de colado de cromo cobalto, podemos mencionar 3 etapas: una etapa de precalentamiento, una etapa de eliminación de la cera y una etapa final. Hablando un poco de cada etapa, en la etapa de precalentamiento se coloca el aro a temperatura ambiente, es decir, una vez fraguado, pasados esos 40 minutos que tarda en fraguar el revestimiento, y se eleva la temperatura
gradualmente hasta los 400 grados y se mantiene en 400 grados durante 30 minutos. Pasado este tiempo, comienza la segunda etapa en esta programación de este proceso de colado, en donde tiene el nombre de eliminación de la cera. Pasados esos 30 minutos primarios que teníamos en el precalentamiento, entonces la temperatura se mantiene a unos 400 grados por 30 minutos más, es decir, 400, primeros 30 minutos, otros 30 minutos a 400. En este lapso, después de los 400, la cera empieza a calcinarse y se empieza a perder a través del extractor en forma de desecho de humo, y así va dejando nuestro patrón, que primeramente era en cera, va dejando una impronta de nuestro encerado, que se va a transformar en metal. Quiere decir que el revestimiento lo que hace es copiar la forma del patrón de cera, nosotros eliminamos la cera en el horno y ese espacio es ocupado por el metal, con la forma del patrón que nosotros le dimos. Y entramos en una tercera etapa, que es la temperatura final. La temperatura continúa aumentando progresivamente durante una hora aproximadamente hasta los 1040, entre 1020, 1030, 1040, 1050 grados, que es el punto máximo de calentamiento para que nosotros comencemos a hacer el proceso de colado propiamente dicho, que infiere dos procesos: un proceso de colado con centrífuga o un proceso de colado con inductora. Si hablamos del proceso de centrífuga, básicamente es cuando introducimos el aro de colado para nuestro desencerado y calentamiento, también debemos introducir el crisol dentro del aro. Sacamos el crisol, introducimos las pastillas en ese crisol dentro de la centrífuga. Previamente cargamos la centrífuga con 3 vueltas, la dejamos trabada. Se pone el crisol, como decíamos, las pastillas, accionamos el soplete, que ustedes saben que es una combinación de gas y oxígeno. Esta combustión hace que la pastilla, apoyada sobre esa llama, se derrita. Traemos el aro del horno, lo incorporamos en la cuna de la centrífuga, y cuando nosotros, con la debida protección en nuestros ojos, observamos que la pastilla están todas unidas entre sí, accionamos la palanca y este retroceso que hace la centrífuga de ese brazo móvil en sentido antihorario genera una fuerza, en este caso centrífuga, que hace que el metal que está en estado líquido pase del crisol dentro del aro o el embudo. El proceso de inductora es similar, lo que cambia es el método por el cual la pastilla de metal se funde, es decir, en el proceso de colado por centrífuga lo hace a través de una llama de combustión generada por el soplete, y en el proceso de colado a través de la inductora, nuestro colado se realiza a través la fundición de la pastilla de metal se realiza a través de una resistencia que está en el medio de nuestra inductora, pero no utiliza fuego, sino que utiliza un calor generado por una carga eléctrica, donde hace que nuestra serpentina genere mucho calor y nuestro crisol, que contiene los metales o las pastillas de metales, se derritan. Es decir, la inducción derrite la pastilla a través de corriente eléctrica. Esta corriente calienta una serpentina o una resistencia a mucha temperatura. Y la centrífuga se genera la fundición de nuestra pastilla con fuego o con una llama, digamos. Esa es la diferencia principal entre un colado por inducción y un colado por centrífuga. Lo dicho, se trae el aro del horno cuando está a la temperatura final, como decíamos anteriormente, 1040, 1050, entre 1020 y 1050. Se pone dentro de la cuna, se cierra la tapa y se realiza el proceso de colado. Ahí está introduciendo el aro dentro de la cuna, ya vemos la pastilla previamente fundida, se aprieta la tecla fusión, se cierra la tapa previamente de la inductora,
se aprieta la tecla fusión y esto gira rápidamente y hace el mismo proceso o se genera el mismo proceso que hablamos de la centrífuga. Este movimiento centrífugo hace que el metal pase de un lado que está en el crisol adentro del aro, ocupando lo que previamente dejó nuestro patrón de cera. Aquí tenemos una imagen con un aro colado donde ya observamos un botón. El botón es sumamente importante porque nos menciona o nos hace ver o nos da una claridad de que el metal ha sido suficiente. Obviamente no podemos saber cómo ha salido ese colado hasta que nosotros no rompamos el cilindro o no rompamos ese aro de revestimiento para observar. Hasta que no lo hagamos no sabemos si realmente se ha realizado el colado o no. Mencionamos esto para decirles que no sabemos si el colado ha sido correcto o no hasta que no abramos el aro. El botón me indica a mí que el metal sencillamente llegó a todos los lugares y sobró, por eso se armó el botón. Pero no, hasta que no abramos el aro o no rompamos el aro de revestimiento no podemos saber si este colado se realizó correctamente o no, porque puede pasar que alguna porción de nuestro diseño de cromo no haya sido correctamente colado. Algunas de las causas, para mencionarlas simplemente, de un colado que no salió correcto, son varias y se repiten generalmente en esa frecuencia o generalmente reciben esos nombres. Un colado incompleto, esto puede suceder por un patrón imperfecto, bebederos mal ubicados, gases en el molde causando contrapresión, molde insuficientemente calentado por debajo de los 960 o metal incompletamente fundido. Es decir, esto genera un colado imperfecto. También podemos encontrar nódulos de superficie. Podemos decir que aunque el colado esté completo, estos efectos pueden ser por exceso de material utilizado para quitar la tensión del liberador de tensión, es decir, cuando ponemos mucho liberador de tensiones en la cera, y entonces, estando húmedo, cuando vertimos el revestimiento en el aro, se forman burbujas de aire por encima del patrón, las cuales son cubiertas por metal en el posterior colado. Podemos encontrar rebordes plumosos finos o aletas. Esto es cuando el revestimiento se quiebra dentro del horno. Ustedes saben que el horno, además de la función del horno de calentar nuestro aro, lo que hace es quitarle la humedad, y si por algún motivo no confeccionamos un aro donde el revestimiento está con las proporciones correctas, el aro en el horno se parte, se quiebra, y si nosotros cursamos igualmente el proceso de colado, el metal se va a ir por esa quebradura y nos va a generar rebordes plumosos o aletas, que le suelen llamar. Es decir, es cuando el metal se continúa por la grieta del aro. Se puede encontrar entonces en cualquier lugar del colado, causado por el calentamiento demasiado rápido del modelo de revestimiento, lo que produce una vaporización del agua del revestimiento, lo que decíamos recién, fracturando el modelo. Cuando se fractura el modelo, ese metal fundido se va por la quebradura y genera estos bordes o rebordes plumosos. Superficies rugosas en el colado. El patrón puede haber sido sucio antes de colar el revestimiento, mala calidad del revestimiento, sobrecarga de la centrífuga, es decir, más de 3 vueltas, o una sobrecarga de la inductora. Y puede haber una contracción del metal cuando nosotros, una vez realizado el colado, si nosotros agarramos el aro y lo introducimos en un lugar que puede ser un bote de agua o un balde de agua, se genera una diferencia de temperatura muy brusco entre lo caliente y lo frío y produce un shock térmico que hace que nuestro cromo se contraiga y obviamente no va a adaptar en boca. Si el aro colado sufre un shock térmico, lo que decíamos, por tratar de enfriarlo de golpe, el metal se contrae rápidamente. Por eso es muy importante que nosotros, una vez realizado el colado, dejemos que ese aro se enfríe a temperatura ambiente. En el caso de tener que aumentar el tiempo de enfriado, podríamos sumergirlo en el agua, pero cuando este aro ya al tacto con los dedos ya no queme. Es decir, si nosotros lo queremos enfriar y acortar ese tiempo de enfriado, tendríamos o podríamos ponerlo a este aro en el agua o bajo el agua, recién cuando al tocarlo ya no nos queme nuestra palma de las manos. Entonces, hasta ahí
la unidad de proceso de colado, en donde explicamos muy rápidamente el proceso de colado y la confección del aro de colado.